Bien, continuamos en Noticias al Punto. Ahora vamos a nivel internacional. Conozcamos lo que pasa en el mundo. Usted tome su maleta y acompáñeme. Y es que en el día de hoy expiró la norma sanitaria invocada para expulsar a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México para pedir asilo. Podría ser igual de difícil que para muchos de ellos a partir de este viernes ya. Y es que al terminar este jueves se levantará el llamado Título 42, una norma activada durante la pandemia para supuestamente frenar el COVID-19, pero que en la práctica se utilizó casi 2.800.000 de veces para expulsar a migrantes. En ellas se escudaban las autoridades para bloquear la entrada de los más de 200.000 migrantes que intentaban cada mes llegar a los Estados Unidos con la esperanza de salir de la miseria o huir de la violencia y la corrupción de sus naciones. En otra información, la acumulación de crisis forzó a 71 millones de personas a huir en su propio país el año pasado, 2022, una cifra récord, indicaron este jueves el Observatorio de Desplazamiento Interno con sede en Ginebra y el Consejo Noruego para los Refugiados. En 2022, 71 millones de personas fueron registradas como desplazados internos, en un aumento anual del 20% provocado por los éxodos masivos tras la invasión rusa de Ucrania y por las inundaciones catastróficas en Pakistán, de acuerdo con un informe conjunto de esos dos grupos de monitoreo. El número de nuevos desplazados aumentó a casi 61 millones de personas, algunas de ellas obligadas a huir en varias ocasiones, un 60% más que en el 2021. Cientos de militares y policías retirados colombianos protestaron en el centro de Bogotá, capital de esa nación de Sudamérica, contra las políticas izquierdistas del presidente Gustavo Petro. Vestidos de camuflado y ondeando banderas colombianas, los manifestantes se congregaron en la Plaza de Bolívar de la capital con consignas y variopintas sobre inseguridad, aumento del narcotráfico y el rechazo al primer gobierno de izquierda en la historia de esa nación. Este gobierno nos tiene descuidados, dijo un soldado retirado. En medio de la protesta cantaron los himnos de la policía y del ejército, que sumados componen las Fuerzas Armadas más numerosas del continente después de las de Brasil. Nicaragua disolvió a la Cruz Roja Nicaragüense tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas de 2018 y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Derogase el decreto legislativo número 357 del 29 de octubre de 1958, mediante el cual creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, dice la resolución adoptada por la unanimidad de la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega, descrito por algunas naciones como dictador de esa nación. La norma aprobada por el Parlamento ordena la creación de una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que será un ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y de duración indefinida, adscrito al Ministerio de Salud. Recordamos que recientemente también estaría bajo el interés del presidente Daniel Ortega de desintegrar a la Iglesia Católica en esa nación. El presidente argentino Alberto Fernández acusó a la Suprema Corte de manipular los tiempos electorales luego de que el máximo tribunal suspendiera los comicios en dos provincias donde se proyectaba un triunfo oficialista en una escalada del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así otra vez ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático, dijo Fernández en cadena nacional.
El alto tribunal falló el pasado martes a favor de una medida cautelar presentada por partidos locales adscritos al opositor Juntos por el Cambio de derecha y socialdemócratas, objetando a los candidatos del gobernador y vice en las provincias de San Juan, al oeste de Argentina, y Tucumán, al norte de esa nación, porque habían ejercido los cargos en otros mandos. Bien, agradecemos su fiel compañía y sintonía como cada día a través de Luna TV Canal 53 para llevarles el acontecer nacional e internacional. Como siempre, mañana estaremos a la misma hora por aquí en otra entrega de Noticias al Punto. Nos vemos en la próxima.